Buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que es un verdadero placer verles a todos ustedes hoy aquí con nosotros, ver la afluencia de personas interesadas en el contenido de esta conferencia. La verdad es que nos honra, nos alegra y nos anima a continuar organizando en colaboración con el Club Diario de Mallorca y el Colegio de Doctores, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, para continuar organizando este tipo de eventos. Como bien saben ustedes, la conferencia del día de hoy correrá a cargo de el señor Luis Solla, al cual le agradecemos muy especialmente estar hoy aquí con nosotros. Y el contenido de la conferencia, también como saben, es sobre la paranoia. Y en el contenido del título de esa conferencia no solamente aparece la palabra paranoia, sino también la palabra historia. Puede parecer una asociación un tanto sorprendente, puesto que, como bien saben ustedes, el psicoanálisis normalmente lo asociamos a una especie de terapia o disciplina enfocada en el tratamiento de sujetos individuales. Sin embargo, ya el propio Freud o Jung, uno de sus más aventajados discípulos, tenían una visión mucho más amplia de lo que implicaba hacer un análisis de este tipo, hasta el punto de no solamente limitarse a los individuos, sino también a la sociedad y a la cultura en general. El señor Solla nos hablará, nos mostrará las relaciones que hay entre la paranoia y la construcción de la historia a partir de individuos y colectividades. El contenido en sí se lo dejo al señor Solla. Lo que sí puedo decirles es quién es el señor Solla. Psicoanalista y escritor de numerosas obras traducidas a 14 lenguas. Ha ejercido su práctica clínica en las ciudades de Zúrich, Nueva York y Milán. Actualmente es profesor emérito del Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich y es presidente emérito de la Sociedad Internacional de Psicología Analítica. Nuevamente, señor Solla, permítame dar las gracias por su presencia hoy aquí y por los días que hemos pasado. Han sido muy instructivos y esperamos que la conferencia sea igual de instructiva para nuestros asistentes en el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a los colegas de la universidad para las discusiones culturales y el pescado frito de ayer. Y al señor Borràs, que desde un año y medio, creo, o casi 2 años, ¿no? Traté de decidir una fecha con mi lado anárquico y hemos logrado finalmente a tener esa conferencia y claro, agradezco al público para estar acá el viernes a las 7. En mi país, Italia, la gente toma el aperitivo el viernes a las 7, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho y incluso que toleren, como se dice, que acepten mi espaguetiñol, como decía, mi limitado castellano. Como decía la presentación, lo que es extremadamente importante de los aportes del psicoanálisis, hemos discutido de eso en la mañana en la universidad, ¿no? No es solo el factor clínico, o no es tanto el factor clínico, la curación de algunos individuos con mucha energía, gastos, paciencias, etcétera, sino la contribución brindada a algunos hechos colectivos muy importantes.
Y si ustedes han leído algo de Freud o de Jung, por ejemplo, sería suficiente citar el malestar de la civilización de Freud, 1930, y su correspondencia que se fue pública con Einstein, ¿no? Warum Krieg? ¿Por qué la guerra? Podemos evitar la guerra. Bueno, después el psicoanálisis, como todos, son profetas sin armas, ¿no? Y bueno, pero eso es el sujeto, ¿no? También de el tema de mi charla, como desafortunadamente hay, se podría decir, a veces he empleado este concepto, una asimetría, se puede decir, del mal, ¿no? A veces es suficiente algo de muy rápido para empezar algo de destructivo, típicamente una guerra, y después para volverse a un estado de tolerancia y de buen funcionamiento de la situación social, se necesita al contrario años y años. Y en ese caso, otra vez, hay paralelismos entre el psiquismo colectivo y la psique individual. Claro que, por ejemplo, me parece es algo del cual se habla más y más en toda Europa, ¿no? Los abusos, por ejemplo, ¿no? Abusos sexuales contra mujeres, contra niños, ¿no? A veces es suficiente un instante, ¿no? de una persona destructiva, egoísta, ¿no? Una violencia, y después uno necesita, se puede arreglar algo, hay curaciones, pero hay una falta de simetría. La curación, ¿no? Sigue por años y décadas. Algo parecido en los eventos colectivos, de todos modos. No, paranoia es un término que creo empleamos en todas las principales lenguas occidentales, y lo que me ha impactado es que se está desafortunadamente empleando más y más en los últimos tiempos. No quiero estar profeta de malas cosas, ¿no? Pero yo empecé a escribir sobre el tema, a tratar el tema, a tomar notas, exactamente en septiembre de 2001. Vivía en Nueva York y me capitó de asistir a los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? Y después seguí 10 años, el libro se volvió bastante largo, porque cuando se empieza, bueno, el tema es muy relacionado a acontecimientos sociales y históricos. Por eso hemos decidido con la editorial de la edición originaria italiana, y después, como saben ustedes, los títulos se pueden arreglar y adaptar a cada lengua, pero hasta ahora el libro salió en diferentes lenguas y se quedó con el título Paranoia, subtítulo La locura, o por lo menos una locura que hace la historia, ¿no? Es una contribución desafortunadamente muy problemática a la historia. Es claro que no quiero hacer una sustitución, ¿no se dice?, de los estudios históricos, pero me parece una perspectiva desafortunadamente muy interesante, ¿no? Estábamos discutiendo si se aplica el principal manual diagnóstico de los trastornos mentales a una persona como Hitler. Se ve, ¿no?, que todos los rasgos son del paranoico, ¿no? Y bueno, no se pensaba un tiempo, hoy sería más importante
tratar de examinar algunas situaciones, incluso desde esta perspectiva. Es típico, se está volviendo típico, no solo la introducción de argumentos paranoicos en el debate político, pero también la, ¿cómo se dice?, acusación, ¿no? De emplear la acusación, el título de paranoico para descalificar, desvaluar el adversario. Y es claro que todos los dos adversarios lo hacen. Y hace un mes me impactó ver el primer artículo en la primera página del New York Times. Si alguien lo lee, el artículo era de un periodista de Europa Oriental que tiene clases de ciencias políticas en Estados Unidos, Ivan Krastev, que decía en el título y en el contenido del artículo: la paranoia está sustituyendo la ideología en los debates políticos, desafortunadamente, ¿no? Tenemos mañana elecciones en Francia. Bueno, no es el tema ahora, pero se habló de post-truth society, no post-verdad, creo, se dice en todas las lenguas. Se crea el enemigo, se crea la acusación, y es muy, muy difícil y al mismo tiempo muy importante volver a un debate que tenga sentido común y argumentos que tengan verdaderamente conexión con la sociedad y con los problemas políticos. Esto, como hemos dicho, era una gran legato, se dice también, una herencia, sí, legado, sí, del psicoanálisis del siglo XX, ¿no? Ahora se emplea menos y menos, y yo estoy tratando de tener viva esta tradición, ¿no? Se emplea más y más el psicoanálisis como terapia individual, lo que es importante, pero eso es un poco demasiado en conexión con la tendencia al individualismo, aún más y más cerrado, de nuestras sociedades occidentales, ¿no? Se puede tratar de abrir un debate sobre los acontecimientos históricos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la paranoia tiene, como estoy anticipando, una relevancia no solo individual, sino colectiva, ¿no? Por ejemplo, en los trastornos mentales se dice, como saben, los trastornos mentales cambian con las generaciones. Con la década del psicanálisis surgió con la histeria al final del siglo XIX. Hoy la histeria casi no existe. Existen los llamados trastornos alimentares, por ejemplo. Estoy seguro todos hablan de esto, ¿no? Son las nuevas enfermedades. Típicamente, por ejemplo, la anorexia de las chicas, ¿no? Que tienen el delirio de estar obesas cuando ya una chica pesa 50 o 40 kilos, no se vuelve en un delirio. Pero lo que es interesante es que esto puede ser muy destructivo, ¿no? Hay chicas que mueren de esto, se puede arruinar la paz de la familia, pero una chica que tiene esta delusión, la típica delusión postmoderna, decimos del siglo XXI, no puede empezar a fundar un movimiento político, decimos, ¿no? Que tiene como su ideal lo de pesar todos 40 o 30 kilos, ¿no? Porque no tiene éxito, no funciona, ¿ok? Pero si una persona tiene un delirio que la situación social, económica, política de todo el país, de todo su país, de toda Europa, va muy mal, porque hay un complote
de un grupo, decimos un grupo étnico, ¿no?, que está complotando para destruir a aquel país y a toda Europa, ¿no?, esta persona puede fundar un movimiento con el programa de eliminar a este grupo étnico. Está muy claro, creo que estoy haciendo alusión a los años 20 y 30 y las ideas de Adolf Hitler, ¿no? Los judíos eran el origen del mal de todo, ¿no? Se volvieron. Entonces hay estados mentales, eso no es mi afirmación, ya lo decía Jung, ya lo dicen muchos maestros del psicoanálisis y del psiquiatra, que se quedan individuales y otros que tienen una elevada contagiosidad, correcto, también colectiva, ¿no? Hay unas infecciones psíquicas colectivas potenciales, ¿no? Entonces el problema no se limita a ser clínico individual, sino un problema social totalmente destructivo, ¿no? Porque la chica con el delirio de ser gorda, ¿no?, destruye su vida. Pero el señor Hitler destruyó a media Europa, incluso su propio país, ¿no? Incluso entonces hay... Y eso es lo que en psicoanálisis se llama, me permitan de emplear los más básicos términos psicoanalíticos que creo todos más o menos conocimos, escisión y proyección. Escisión y proyección radical del mal, ¿no? Decimos una simplificación radical de la problemática moral del individuo y de la sociedad. Esta es el típico de la esencia del paranoico, ¿no? Escisión y proyección del mal. Y como decía, es algo del individuo y del grupo, y a diferencia de los trastornos psíquicos y psiquiátricos principales, que en general implican, ¿no?, el derrumbo del individuo que sufre una seria depresión o esquizofrenia o cosa, implica una caída, ¿no?, una ruina del individuo, de su familia, de su medio ambiente. Con la paranoia, lo que es interesante es que hay paranoicos que se ven que son delirantes y se arruinan su vida. Pero hay paranoicos también muy inteligentes que emplean su paranoia, al contrario, por el ascenso, ¿no?, de su éxito, típicamente en el extremismo político, ¿no?, en la atribución de todo el mal. Entonces, se podría también, es una distinción que he tratado de proponer en mi estudio, una paranoia que es típica de algunos periodos, fases históricas, típicamente de la primera mitad del siglo XX en Europa, una paranoia hard, para emplear el término inglés, ¿no? Y una paranoia más soft, que puede pertenecer a otros periodos, pero es muy normal en cada país pacífico y en la situación de cada día. Es un potencial de cada individuo humano. De alguna manera, permítame también otra vez de emplear un término de Jung, el arquetipo, ¿no?, es decir, un patrón de pensamiento, ¿no?, un modelo que tiene la tendencia a expresarse y a repetirse aún en condiciones muy diferentes, sin ser aprendido, ¿no? Jung define el arquetipo como el correspondiente en el nivel psíquico de lo que llamamos instinto en el nivel físico corporal, ¿no? Y eso, esta función, decimos, arquetipal, que se expresa con la paranoia, es muy simplemente la desconfianza, la sospecha.
es claro que todos, individuos normales, tenemos que tener un poco de desconfianza. No podemos hacer confianza a todos, ¿no? No podemos vivir en un mundo tan complejo como el de hoy en día, ¿no? Quizás en una cultura simplemente agrícola de hace 2000 años era posible, ahora no es posible. Tenemos que comprender quién es la persona con la cual me enfrento, ¿no? Y como decía, empecé a estudiar la paranoia en Nueva York, no el 11 de septiembre precisamente, porque ya conocía, ya había internet, había leído por interés personal las ideas de Osama Bin Laden en internet, sino el 12, el 13 de septiembre, viendo la población nuevayorquina normal, incluso mis colegas, ¿no? Bastante, decimos, no tan superficiales posiblemente, frente a los acontecimientos psíquicos, ¿no? Volverse casi paranoicos. Con muchísimas estaban, los diarios no hablaron de esto, los libros no hablan de esto. Hubo muchísimas de lo que creo en todas lenguas más o menos se llaman hoy en día leyendas metropolitanas, ¿no? Leyendas metropolitanas. No te vas, habitaba fuera de la ciudad, a Manhattan, ¿no? Porque el Lincoln Tunnel, que conecta la ciudad con el afuera, con el túnel, ¿no? Tiene bombas, ¿no? Va a explotar. Y no tomas solo agua mineral, porque esto estaba cerca de mi casa, fuera de Nueva York. El reservoir principal, ¿no? Es algo que los de Al-Qaeda van a llenarlo no solo de venenos, sino de alucinógenos, y vamos a volvernos todos locos. Lo que es para un psicoanalista es muy interesante porque expresa de manera simbólica, ¿no? El hecho que estábamos volviendo todos un poco locos, ¿no? Con un delirio en general. Bueno, la historia de la paranoia y la expresión paranoica nos dicen, y no solo la historia de la psiquiatra, también, que a diferencia de otros trastornos mentales, el paranoico tiene, como decía, también una lógica, ¿no? Muchas veces bastante más lógica que el individuo normal. Tiene una pasión para registrar pequeños eventos y tratar de emplearlos como demostración de su asunto básico, ¿no? Lo que hay, decimos, la paranoia fue definida por la primera vez en el siglo XIX para la psiquiatría francesa, que la llamó la folie lucide, la locura lúcida, porque hay un momento inicial de iluminación, ¿no? Una idea que ilumina, el sujeto explica algo, y después, ¿no? Se queda el asunto de basis que no se modifica. Y después pequeñas demostraciones que pueden variar. Pero hay esta apariencia, ¿no? Lúcida, apariencia racional. No podemos, decimos, tratar, ¿no? Discutir estos pasajes secundarios, pero no el delirio principal. Y lo que es interesante es que a veces las definiciones psiquiátricas hablan del fundamento granítico, ¿no? Se dice, de la fundación granítica del delirio, que se queda granítica, no se modifica más, no es una iluminación. Y si leemos lo que yo he tratado de leer en detalle, el Mein Kampf, el único tratado de Hitler, ¿no? Donde explica sus ideas, en el capítulo 11, él no solo explica, sino llama
su visión de los judíos como el fundamento granítico de todas sus teorías políticas, ¿no? Lo que es interesante es que él hace una descripción de una vez que vio, porque él llegaba de una pequeña ciudad de Austria bastante burguesa, donde había como muy típicamente en aquellos tiempos, una clase media muy integrada de judíos laicos, etc. Y ve en Viena, cuando se muda a Viena, en la gran ciudad, ve la llegada de la inmigración de judíos pobres del este, religiosos, es decir, que están con vestimientos totalmente diferentes, que hablan el yiddish, ¿no? Y todo, y él se pregunta quién es, y empieza a decir, es otro, ¿no? No es una cosa humana esto, es el enemigo, el otro, el virus que va a corromper nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, hay también, permítame, estoy haciendo saltos, pero eso me parece también tan importante, he tratado eso en un capítulo de mi pesquisa también, lo que decimos estudios psicoanalíticos y antropológicos llaman la pseudoespeciación y estudios zoológicos, es decir, para resumir de manera muy grosera algo de bastante complejo, ¿no? En los instintos, volvemos a los instintos, los instintos animales, incluso nuestros instintos, porque tenemos un cuerpo y somos animales, ¿no? Hay el instinto de decimos una otra especie, se dice en español, no, es algo de diferente, ¿no? Bueno, podemos ser animalistas como hoy en día, incluso vegetarianos, pero en la tradición no es un tabú matar, ¿no? el animal, la especie diferente, incluso comerla, etcétera. Solo que en las sociedades humanas, la cultura humana, la situación animal se complicó de manera increíble, ¿no? Y cuando llegan, por ejemplo, ahora lo veo en Italia, que típicamente era un país sin colonias y sin inmigración, y se decía un país no racista, ¿no? Se está volviendo en el contrario. Grandes masas de África, ¿no? Hay, bueno, un sentimiento de empatía, pero al mismo tiempo muchísimo de rechazo. Y el africano puede ser alguien que es totalmente, demasiado diferente como color de la piel, demasiado diferente sus vestimientos, tengo colores, la lengua que habla. Todas las intermediaciones que nos dicen el otro pertenece a la misma especie, faltan, ¿no? Incluso entre animales nos vemos el perro no puede alarmarse cuando ve un otro perro, pero después lo huele, ¿no? Y lo huele y reconoce que es un perro. Y no hay agresión en la misma especie, ¿no? Hay, decimos, algo de una agresividad ritualizada y limitada. Como decía Freud, por ejemplo, hay una jerarquía, se dice, en los sensos, en los cinco sentidos, gracias, humanos, en la cual el olor, el olfato, gracias, es como italiano, sí, se volvió el más primitivo, no está aceptado, ¿no? Entonces yo encuentro algunos colegas de la universidad, digo, ¿cómo estás?, etcétera, pero no pertenece a nuestros códigos, ¿no? Hablamos, digo, ¿cómo estás?, ¿qué haces?, etcétera. Entonces la mediación se vuelve muy diferente de la animal, ¿no? Y entonces con poblaciones muy diferentes,
las inhibiciones animales, ¿no?, al reconocimiento como perteneciente a la misma especie, empiezan a caer, ¿no? Y eso es lo que llamamos racismo hoy en día, ¿no? Simplificación y bueno, se ve típicamente otra vez en el Mein Kampf, porque Hitler hace confusión entre especie y raza, ¿no? Él habla de las otras razas como si fuesen otras especies, ¿no? Dice, los animales también rechazan otras razas. No es verdad. El perro puede, no puede matar el gato, pero en general no al otro perro. No tenemos que educar el perro a ser agresivo como en los combates, etc. Bueno, entonces, la paranoia, como decía, es un mecanismo universal que, a según de la situación cultural y de la educación o mala educación, ¿no?, se activa o se desactiva. Por eso me parece desafortunadamente bastante importante tratar de comprenderla en general, no solo entre especialistas, ¿no? Algunos rasgos, como decía, de la paranoia son el síndrome de complot, ¿no? Cuando se empieza a hablar de complot sin pruebas, ¿no?, hay un típico elemento paranoico. Es interesante que el fundamento granítico de Hitler fue decir que los judíos hacían complotes, ¿no? Trató de demostrar que los judíos controlaban, por ejemplo, los bancos, que era en parte verdad, ¿no? Hay una parte, claro, de verdad también en el delirio paranoico, pero nunca ofreció pruebas para su asunto básico, granítico, fundamental, ¿no?, el complot de los judíos. Y entre ustedes que tienen una barba blanca como yo, quizás todavía se acuerdan de un fenómeno muy típico de Estados Unidos en los años 50, el senador McCarthy, ¿no? Había el complot comunista, el complot antiamericano en general, había siempre un complot, ¿no? Y había éxito sus ideas políticas, sin demostración. Y cuando es interesante ver lo que preguntaban los periodistas, senador McCarthy, sí, pero usted dice que el complot se va haciendo más grande y más grande, ¿no? Por favor, no ofrezca algunas pruebas, ¿no? Como es tan grande que está por todas partes. Y él decía, no. Precisamente como el complot está por todas partes, ¿no? No solo tú eres parte del complot comunista, sino ahora prácticamente todos ustedes, ¿no?, son parte del complot antiamericano, etcétera, etcétera. Como todos están involucrados, ninguno habla, ¿no? No es posible hacer pruebas. Entonces, la demostración del contrario, en general, esto es la típica actitud del paranoico, ¿no? Lo que podría ser demostrar el contrario, que es una exageración, ¿no?, se vuelve en una demostración de la verdad del asunto falso de bases, ¿no? Como no hay informaciones sobre el complot, significa que el complot está por todas partes, ¿no? Y bueno, hoy decía, también hay algunas interesantísimas, acá he citado algunos casos, por ejemplo, Hitler con la invasión de Polonia en el final de 1939, ¿no?, lee, como siempre en todo país exitoso en una guerra, pero típicamente en Alemania hay reportes sobre el éxito de invasión de Polonia y del hecho que los millones de judíos, ¿no? Polonia tenía la mayor cantidad de judíos de toda Europa, ¿no?,
los nazis lo recierran en los guetos. Solo que los guetos eran guetos de la Edad Media, de algo muy, muy viejo, que no eran hechos para contener millones de personas, y inmediatamente, para la condición de guerra y esta sobrepopulación, las condiciones higiénicas al interior de los guetos se hace terrible, infernal, ¿no? Y la gente empiezan epidemias, se dice, epidemias, y la gente empieza a morir de esas epidemias en los guetos, ¿no? Por falta de condiciones higiénicas. Y esto que podría ser la demostración que la represión es excesiva, ¿no? Todavía la idea era de explotar el trabajo de los judíos, no de matarlos, ¿no? Esto llega con la conferencia de Wannsee, 2 años, 3 años después. La prueba que la represión es excesiva se vuelve otra vez en una prueba del asunto de base de Hitler. Él dice, pero es claro, ¿no? Mi idea que el judío es sucio en el alma, tiene ahora demostración incluso material, porque el pueblo judío es sucio también materialmente, ¿no? Por falta de condiciones higiénicas mueren de enfermedades, sin pensar, ¿no?, que las enfermedades estaban provocadas por esto. Y bueno, en Stalin también, el otro, tengo 2 capítulos, como pueden imaginar, en la parte histórica muy grandes, uno sobre Hitler y el otro sobre Stalin, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, no me acuerdo si te lo he dicho, me fue borrada la edición en lengua rusa. Me escribieron hace, algunos tiempos, ya tenía el contrato firmado y un pago de adelantados, etcétera, y me escribe la editorial de Busto diciendo: querido profesor, su muy interesante libro que verdaderamente agradecemos y queremos hacer, no vamos a publicarlo porque hemos realizado solo ahora, desafortunadamente a mitad de la traducción, que contiene evaluaciones negativas sobre personas aún muy populares en nuestra historia, sin escribir la palabra Stalin, ¿no? Porque tiene, y de esa manera demostrando de ser paranoicos. El editor era bastante paranoico, ¿no? Tenía una fobia de ser controlado incluso por internet, ofreciendo una demostración de cómo sería interesante hablar de paranoia en la situación rusa de eso. Bueno, decía, hablando de Stalin, ¿no? Stalin, por ejemplo, cuando hay lo informan que algunos de los, digamos, sus enemigos, después de interrogatorios y torturas, se matan, en lugar de empezar a reconocer que otra vez la represión es excesiva, el interrogatorio es demasiado duro, quizás no tienen nada que contar, ¿no? Y no es necesario repetir el interrogatorio y la tortura. Por lo contrario, dice, esta es la prueba que están que no quieren decirme las cosas, no se matan para no confesar que son mis enemigos, ¿no? Siempre se vuelve en la prueba del contrario. Hay otros ejemplos, hay muchísimos interesantes y trágicos. Decimos al final del 37, Stalin anticipa en un discurso los resultados de 38 que van a llegar en algunos meses de su plan quinquenal, se dice, ¿no? Plan de 5 años,
Y el plan, los resultados del plan en un Estado totalmente centralizado como en la Unión Soviética de aquellos años, ¿no? Incluye la producción nacional y la población nacional para repartirla, y decir, la producción pro cápita es de tot y tot, ¿no? Bueno, están llegando a la Comisión Estadística Nacional las informaciones sobre la producción. Cuando llegan las informaciones del censimiento, se llama, el censo, ¿no? Censo de la población, se ve que falta prácticamente el 10% de la población. En lugar de los 180 millones que había anticipado, ¿no? Hay, creo, algo como 160 millones y pico. De los datos que llegan a la Comisión Estadística, que es hecha de los profesores de estadísticas de las universidades de todo el inmenso país que era Unión Soviética. Para nosotros, esta falta del 10% de la población, retrospectivamente para nosotros que tenemos informaciones históricas, podemos entender por qué. Porque había ido, ¿no? ¿Cómo se dice? La represión de los kulakos, ¿no? Los paisanos pobres. La hambruna en Ucrania, ¿no? Y precisamente el 37, lo que se llama, los historiadores llaman el Gran Terror, eso implica millones y millones de muertos que por razones muy comprensibles no estaban registrados, ¿no? Pero para Stalin, en aquel momento, dice, no, esto es un complot de la Comisión Estadística Nacional que quiere, como se dice, disminuir el valor de mi plan quinquenal, ¿no? Quiere desvaluar a mi plan quinquenal. Entonces la solución de esta manera, con la inversión del argumento, es muy sencilla. Comisión Nacional Estadística, contra el muro, pam, 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 todos fusilados, se nombra otra comisión, y la nueva comisión, pues ustedes pueden estar seguros que le ofrece los números que él esperaba, ¿no? Pero lo que es interesante es que hay una inversión, ¿no? Nunca hay una capacidad de autocrítica, no puede ser algo que el paranoico ha hecho. Es claro que en una situación tan compleja como una situación política de ese tipo, tenemos que preguntarnos, ¿no?, cuánto es su verdadera convicción, ¿no?, su 100% que la Comisión Estadística esté haciendo un complote contra él, y cuánto emplea ese argumento. Es difícil la distinción, ¿no? Me parece el paranoico como tiene un delirio, y los delirios muchas veces se alimentan a sí mismos, ¿no? Son particularmente la paranoia, he empleado un término que otra vez no es totalmente mío, es autotrópica, ¿no? Cuando empiezas con un argumento no puedes escaparte, particularmente cuando hay un choque con otros, lo que es de todos modos interesante para todos nosotros, no solo para el especialista, es que la paranoia, el paranoico duro, claro, es fortunadamente un caso extremo, pero la paranoia es de alguna manera la falta total de autocrítica. Es claro, ¿no? La responsabilidad siempre está afuera, proyectada. Como decía, el mal, ¿no?, la cosa, el error no está en mí, ¿no? Escisión no es posible, y proyección sobre alguien otro, ¿no? Entonces el paranoico, de alguna manera se podría decir, es la antipsicología, ¿no? Carece totalmente de una dimensión interior.
tiene que mirar siempre al exterior y cuando es necesario sus argumentos se vuelven en este sentido, ¿no? Decimos como seguramente muchos saben, el psicoanálisis emplea los cuentos populares y los mitos y la antropología para controlar sus argumentos, y en el cuento del lobo y del cordero, por ejemplo, buscamos algo muy parecido, ¿no? El lobo ha decidido que le gusta el cordero, quiere comerse el cordero, ¿no? Y lo inculpa, ¿no? Tú estás abajo, tú es culpa, estás ensuciando mi agua, ¿no? Él dice, no, verdaderamente el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y el lobo dice, bueno, cambiamos argumento, ¿no? Tú hablaste mal de mí hace un año, deciste algo de... Y el cordero dice, no, señor lobo, yo nací hace menos que un año, no es posible, ¿no? Y entonces él dice, bueno, no importa, fue tu hermano, y se lo come, ¿no? Siempre tiene la posibilidad de hacer una inversión, ¿no? Y otro argumento que seguramente ustedes conocen, como no solo es una análisis de los antropólogos en las situaciones sociales llamadas primitivas o tribales, sino se emplea como expresión general, ¿no? Cuando hablamos del chivo expiatorio. Esa expresión se refiere, parece, a rituales en culturas muy sencillas, estoy haciéndola aún más sencilla de manera horrible, pero no, cuando se sacrifica, cuando hay algo que no funciona en un pequeño grupo, ¿no? Típicamente, no sé, una economía tribal que vive de un producto agrícola o de pescado y falta el pescado, se habla, ¿no?, de algo de magia negra, ¿no? Y se trata de buscar el portador, el responsable de esta magia negra. Se mata, puede ser un ser humano o un animal, o simplemente los rechaza del grupo, ¿no? Y eso tiene una función de psicoterapia de grupo, ¿no? Que es la misma, ¿no? La surgiente del mal está alejada, ¿no? Que con el chivo, típicamente el chivo, otra vez, que de manera simbólica tiene como el diablo, cuernos, ¿no? Etcétera. Bueno, y que es lo mismo que hemos referido de alguna manera a Hitler, ¿no? Empleó los judíos como chivos expiatorios, ¿no? Fue una especie de enorme psicoterapia grupal, ¿no? Con eliminación, se podría decir, todo eso. Y bueno, me tomo 10 más minutos, ¿ok?, para ir a la conclusión, con algunas referencias a las historias, ¿no?, justificando mi subtítulo. ¿En cuál sentido podemos analizar la presencia de la paranoia y de la búsqueda de los chivos expiatorios en la historia? De alguna manera, otra vez con una simplificación enorme, pero en las sociedades totalmente predemocráticas, este empleo de ideas paranoicas paradojalmente es menor, como el rey, o como se dice, el tirano son el rey, el tirano ya está, no hay mecanismo democrático, no hay la necesidad de una persuasión de la población, entonces de inventarse, crear argumentos, ¿ok? Es con la modernización gradual que se requiere, cuando decimos la monarquía se vuelve constitucional con algunos mecanismos democráticos, el jefe del grupo o del país tiene que
construir más y más teorías y ideas para justificar los actos políticos y el poder. Y el gran elemento, pero el gran elemento, claro, no es solo la modificación de los mecanismos políticos, sino la modificación de la información. Simplificando otra vez, desde el día en el cual Gutenberg, ¿no?, crea de alguna manera la prensa, la información paulatinamente tiene la posibilidad de llegar a todos, ¿no? Antes se copiaban los textos a manos, etc. La información empieza a llegar, y la información no son solo los libros, sino incluso los periódicos, no la prensa, la información regular, ¿no? Lo que llamamos hoy, creo en español también, término norteamericano, los mass media, ¿no? Es decir, hay los media, medium, latino singular, media plural, de comunicación, pero en el siglo XIX, con el progreso de la prensa y de la democracia, seguramente de la información, progreso en todo sentido, la modernidad se crea no solo el medio de comunicación, sino el medio de comunicación masivo. ¿Y cómo se transforma la información en información masiva, las de los periódicos? Con una simplificación de los contenidos. Esto es necesario, no es evitable, ¿no? Los artículos se hacen artículos más cortos, con un argumento principal más posible simplificado. ¿Y cuál es la mejor manera de simplificar un tema político, sino decir al público: todos tranquilos, acá estamos todos buenos, todos de acuerdo? Lo que incluso, claro, es también en parte verdad, porque si estamos acá discutiendo, tenemos, ¿no?, como presupuesto que nos interesa la discusión, interesa leer, etcétera, ¿no? Pero en general decimos, empieza con la prensa de lengua inglesa en Inglaterra y Estados Unidos, que son los países más ricos en el siglo XIX, que tienen más industrialización, y de la prensa se pasa a lo que se llamaba en aquellos tiempos la prensa amarilla, ¿no? Se llamó prensa amarilla porque los diarios se volvieron más baratos y también la calidad del papel era más barata, no menos blanca, ¿no? Empezó con dibujo, todavía no había fotografía mucha, pero dibujo en lugar de artículos cortos, etcétera, ¿no? Y bueno, para mí fue interesante y conmovedor, para mí, que he vivido, como decía, en Italia, en Suiza y un poco en Estados Unidos, descubrir algo que no conocía, es decir, la guerra entre España y Estados Unidos de 1898, porque es verdaderamente se llamó. Claro que hay muchísimos buenos textos ahora en Estados Unidos, ¿no? Los historiadores, los artículos son de maravillosa calidad y no son tan nacionalistas, pero la llamaron The Newspapers War, la primera guerra de los diarios. Y los diarios de dos magnates muy importantes como Pulitzer y Hearst, que se volvieron en los reyes de la prensa americana del final del siglo pasado, del siglo XIX, fue de inventar la guerra prácticamente y forzar la mano del presidente McKinley y obligarlo a la guerra, porque a veces las tensiones políticas no se descargan de esta manera.
y fue una historia, no ingresamos, me imagino que muchos de ustedes conocen el tema aún mejor de mí, a pesar de haber ahora leído muchísimos, ¿no? El hundimiento del crucero Maine en el puerto de Habana, una cosa tristísima, ¿no? La acusas a España, etcétera, etcétera, de haber provocado la guerra, hundiendo el principal buque de guerra norteamericano. Pero toda la teoría no tiene mucho sentido, porque es como la teoría del complot del cordero para comerse el lobo. Porque ya al final, ¿no? En la última década del siglo XIX, España seguramente no estaba en las primeras potencias del mundo, la armada estaba pútrida, no llegaba a navegar casi, ¿no? Fue destruida en el puerto de Manila, todo sin... Es increíble lo que pasó, ¿no? Y Estados Unidos ya estaban la primera potencia del mundo. Entonces, toda la lógica, ¿no?, esa basada. Y bueno, volviendo a nuestros tiempos, hacía alusión a las dos guerras mundiales. Es increíble cómo la Primera Guerra Mundial empezó para paranoia. Acá tengo también un capítulo, si a alguien interesa mi libro, decimos, estoy muy orgulloso de pues quizás se pueden leer algunas cosas aisladas. Tengo un capítulo sobre la Primera Guerra Mundial. El trágico también con la Primera Guerra Mundial es que los historiadores, todavía hoy en día en el siglo XXI, los mejores historiadores están buscando materiales y tratando de ofrecer una explicación históricamente válida de cómo empezó. Seguramente hubo mucha paranoia, para decirlo, porque al final de junio del 14, ¿no?, el príncipe, el futuro rey emperador de Austria-Hungría fue matado, y después pasó un mes, el mes de julio. Al principio todas las naciones europeas expresaron su solidaridad, es interesante, a Austria, diciendo fue un ataque terrorista, lo que fue literalmente, ¿no?, de un grupo extremista serbio. Y después, empezando con las desconfianzas, empezaron las movilizaciones, ¿no?, de los poderes, y cuando hay la movilización y las tropas se acercan de las fronteras, uno tiene que decidir, va a explotar una guerra, y bueno, se va a explotar particularmente con las teorías de aquellos tiempos, que eran las teorías todavía de von Clausewitz, ¿no?, el ataque muy rápido y decisivo. Uno tiene que atacar primero, ¿no? Y la movilización era lenta, compleja, no había internet. Entonces, prácticamente, al empezar de agosto, todos deciden no enviar declaraciones de guerra para ser los primeros. Y es una ilusión, ¿no? Es como si la paranoia fuese una diosa mala que ha envenenado a todos, porque la guerra se volvió, por aquellos tiempos, en la peor pero sin blitzkrieg, ¿no?, sin guerra relámpago, ¿no?, muy simplemente bloqueada, todo el opuesto, ¿no? De todos modos, con la propaganda se institucionaliza la paranoia. En la guerra no hay censura, se dice radical, y entonces todo se vuelve paranoico. En la tropa francesa incluso se creó un proverbio, ¿no? Hay tratado el historiador francés Bloch, escribe sobre los rumores, ¿no?, en la guerra. En la guerra la gente, como en Nueva York, cree a los rumores. La información oficial, no. Los soldados franceses, ¿no?, creían en ese proverbio: todo puede ser verdad, incluso los cuentos, los rumores más increíbles, solo lo que dicen los comunicados oficiales, nunca van a hacerlos, ¿no?, del ejército. Entonces,
Y cambia el mecanismo, se vuelve el otro medio de comunicación que se hace difusor de la paranoia. Eso es mi tema, ¿no? Es importante porque estamos en un lugar importante aquí, en un medio de comunicación, y es importante tener medios de comunicación que todavía tengan como su tarea no solo como la máxima difusión, ¿no? Los números, sino también la calidad de los contenidos, ¿no? Por eso decía, agradecemos que estamos acá y discutiendo contenidos, ¿no? De la prensa se pasa a la radio, nazi, fascista y soviética incluso, que se vuelve en propaganda prácticamente, ¿no? La ilusión de tener medios de comunicaciones nuevos y maravillosos, ¿no? Es una ilusión porque se vuelve en el principal instrumento de propaganda. Y después, en la mitad del siglo, en la nueva situación, hay, por lo contrario, las pantallas, ¿no? Y las pantallas ofrecen, bueno, la pantalla televisiva es unidireccional, otra vez puede ser manipulada, ¿no? O no manipulada. Claramente, en general está mejor, pero, por ejemplo, con los medios visuales dijeron los analistas de los medios de comunicación, el mensaje se va a hacer otra vez más corto, ¿no? No es posible tener temas demasiado largos, etcétera. Entonces, y hay las pantallas de doble comunicación, ¿no? El ordenador, la computadora, que es bidireccional, es decir, más democrática. Si no me gusta lo que dices ni no es verdad, puedo contestar. Es muy, muy complejo, ¿no? Pero, de todos modos, estamos en situaciones totalmente nuevas y se habla desafortunadamente demasiado de post-truth, de manipulación de la verdad. Y, por ejemplo, hace algunos años, ¿se acuerdan el ataque en el país quizás más pacífico y más democrático de toda Europa, Noruega, se dice en español, ¿no? Esto Breivik, ¿no? Que mató a un campo de jóvenes porque él es radicalista anti-islámico, ¿no? Anti-islámico. Y bueno, hubo una reacción, el país es muy solidario, con muy sólidas tradiciones democráticas, ¿no? Supo hacer oposición incluso a la invasión nazi y todo. Pero lo que es interesante es que el Breivik tenía un blog anti-islámico, ¿no? Y después de su matanza, a pesar del hecho que fue una matanza horrible que todos la condenaron, tiene muchas respuestas, es decir, su infección psíquica, ¿no? Algún éxito lo tuvo, ¿no? Algún éxito. A veces la cosa importante es simplemente que se hable, ¿no? De la cosa y se exagera desafortunadamente el lado negativo, destructivo. Tengo un amigo que es un importante escritor y psicoanalista de India, ¿no? Él ha tratado los masacres, desafortunadamente son frecuentes, interétnicos en India, ¿no? Como seguramente saben que hay una minoría en India musulmana, pero la minoría de dimensión de India, 120, 120 millones, ¿no? Y un tiempo había un contagio cuando empezaban disturbios étnicos, ¿no? Pero desde cuando hay la televisión,
la televisión en cada aldea aún pequeña de India llegan las noticias, ¿no? Y a pesar del hecho que las noticias son mejores ahora como difusión y llegan rápidamente, como las noticias llegan demasiado rápidamente, la policía no tiene como antes la posibilidad de prevención de los disturbios étnicos, porque a la noticia que hay disturbios étnicos a miles de kilómetros, a veces empiezas en un lugar. Bueno, ahora me paro y hablando de musulmanes, quería simplemente dejar para visualizar si alguien quiere decir algo. Esa es una... reciente me llamaron a la televisión italiana a discutir de esto. Una estadística de Eurostat, ¿no? Es decir, estadísticas oficiales buenas de la Unión Europea y Pew Center americano, entonces, de la presencia real de musulmanes en los principales países de la Unión Europea y la llamada percepción. Es decir, sobre una campeón, ¿no? En cada país de muchas miles de personas, es decir, una campeona bastante. ¿Cuánto los habitantes de aquel país creen que sean los musulmanes en el país? Y hay siempre una grandísima deformación, ¿no? Otra vez, la inmigración es un problema, la integración de gente muy diferente es un problema. La migración musulmana es un problema porque hay musulmanos radicales y algunos terroristas, ¿no? Pero hay también una exageración, ¿no? Y esa la vemos de manera incluso muy gráfica. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, señor Zoya. Pasamos ahora a turno de intervenciones. Quien tenga alguna pregunta, observación a hacer, por favor, levanten la mano. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, no tiene usted un castellano muy... Bueno, tiene usted un castellano espléndido, no tiene nada de espagueti español. ¿No? Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Cuando usted habla de paranoia, claro, una cosa es el paranoico, por ejemplo, Hitler parece ser que era un paranoico, y después está la causa del mal en lo social. Si se puede hablar de una paranoia en lo social, tendríamos que encontrar el mal en lo social, no en el individuo paranoico que se aprovecha de ese mal, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que en Alemania el mal fue la humillación del Tratado de Versalles, ¿no? Frente a Francia, ¿no? Cuando usted habla de las torres de Nueva York, evidentemente que hubo un hecho real, que fue la caída de las torres, que eso generó fantasías paranoicas, seguramente potenciadas por gentes interesadas. Ahora estoy entrando en la paranoia, pero también es cierto de que en la sociedad de la desinformación en que vivimos parece que hay intereses también en utilizar ese tipo de recurso para obtener rédito de poder, ¿no? Hoy mismo estaba leyendo un artículo de Science, un artículo de hace muy pocos días, una investigación que se ha hecho sobre la oxitocina. La oxitocina, que hasta ahora se creía que era la hormona del amor, resulta que en situaciones de guerra se encuentra absolutamente potenciada, porque al parecer lo que hace es cohesionar al grupo en frente al otro. Sí, ¿no? Entonces, yo la pregunta concreta es: ¿dónde podemos encontrar el mal que genera la paranoia social? ¿Dónde está el mal, por ejemplo, en Francia ahora mismo, con el auge de Le Pen, por ejemplo? Que Le Pen es claramente una persona que se puede tildar de paranoica, si no paranoica, ¿no?
gracias, que emplea, por ejemplo, la paranoia latente y algunos problemas reales para un éxito, sí, seguramente. Desafortunadamente, puedo contestar, sería muy complejo y muy sencillo en el sentido que puedo contestar: yo soy un analista, no soy un político y no soy un gurú. A veces no tengo que ya estoy muy satisfecho si puedo hacer a veces conferencias y tener un público como ese, con lo cual se puede hablar. Y cada uno de nosotros puede pensar un poquito más antes de reaccionar de manera agresiva, pero como estuvo haciendo alusión, claro que siempre hay una parte de problema real, ¿no? Cuando hay la proyección, me acuerdo una primera clase en el Jung Institute, decían cuando hay una proyección hay un gancho, ¿no? No nace en el vacío, ¿no? Por ejemplo, era verdad, como decía Hitler, que una cantidad desproporcionada de bancos estaban en manos de judíos. Bueno, porque eran muy hábiles en la financia, ¿no? Y siempre hay algo de real, como decía, con el problema de la inmigración, o para decirla como en todo el tema es tan triste con un chiste de Woody Allen, también los paranoicos tienen enemigos, ¿no? que es verdad, ¿no? Hay cómo enfrentarse con los enemigos reales. El problema sería cada vez hacer una distinción entre esto, ¿no? Porque su pregunta es compleja también en el sentido que decimos el paranoico duro no es nuestro tema porque sería más clínico, ¿no? He dedicado en la introducción una parte de mis estudios a esto. También el paranoico duro se ve en algunas causas, por ejemplo, la niñez de los dos Hitler y Stalin fue increíblemente parecida, con rasgos tristes. Madre muy protectora y muy manipuladora, no solo protectora; padre muy violento, agresivo y bebedor, ¿no? Alcoholista, que pegaba al niño. Entonces es increíble como eso es similar, ¿no? Entonces mecanismos parece de defensas, ¿no? A nivel psicodinámico muy extremos. Entonces contestar sería muy difícil. Decimos, por lo que concierne nosotros en general, tratamos de hacer distinción entre el peligro real, por ejemplo, y nuestra deformación, lo llaman el diferencial paranoico, ¿no? Lo que es interesante, y para no quedarnos solo con impresiones negativas y tristes, vemos en el diagrama, ¿no?, algo interesante y positivo. Es decir, que la conciencia, con la conciencia disminuye la paranoia. La máxima tasa, como decir, el máximo diferencial paranoico hay en Europa del Este, en los países excomunistas, que prácticamente no tienen inmigración islámica, ¿no? Solo en Polonia y Hungría son los 0 y 1%, ¿no? Y la población cree que sean el 5 y el 7%, 50 veces más y 70. Bueno, eso es confortante por lo menos, ¿no? En el corazón de la Unión Europea, Francia y Alemania, que tienen muchísimos inmigrantes, se va mejor. Y particularmente bien en Alemania, que es el mejor, decimos, de esos países, cuando incluyamos el hecho que se va mal, los paranoicos están todos en la ex Alemania del Este,
ex-DDR, de Alemania comunista, donde otra vez, como todavía hay desempleo, crisis económicas, prácticamente no hay inmigrantes. Allá hay un prejuicio extremo. Y entonces todos decimos el mejor realismo está en la Alemania del Oeste, donde hay muchísimos inmigrantes y donde Frau Merkel en verano del 15 aceptó millones más que 1 millón de inmigrantes de Siria, y hasta ahora no es que Alemania tenga una tasa de terrorismo más alta que otros países, eso por lo menos, tratar de conocer y de integrar significa algo. Muchas gracias, profesor Soya, por la comunicación. Mi enhorabuena a los organizadores de este evento y al Club Diario de Mallorca, por supuesto. Miren, me resulta curioso, me llama la atención el hecho de que ante la paranoia, normalmente lo que pasa es que se cierra filas ante lo que sería una ideología bastante concreta, como es, por ejemplo, el nacionalismo. Y me pregunto si realmente esos paralelismos que yo veo tienen una base real o... Bueno, tengo todo un capítulo porque el nacionalismo es un tema muy, muy complejo, Al extremo del nacionalismo están los fascismos, la intolerancia, incluso ahora más religiosa que literalmente nacionalista, volviendo a la guerra entre religiones, Pero al empezar, cuando se desarrolla el nacionalismo, es un fruto de la cultura romántica, Y típicamente, por ejemplo, la unidad nacional de Italia y de Alemania es una consecuencia de ese romanticismo, y la redescubierta de las lenguas nacionales comunes, y entonces se superan las fronteras entre los pequeños estados. Entonces, en ese sentido, por lo menos en una primera fase, históricamente en la historia europea, hay algo de creativo, ahora a poco se vuelve desafortunadamente más el patrimonio, por lo contrario, de los intolerantes, de los ignorantes incluso, y de los agresivos. Pero el tema es muy complejo, no se puede simplemente emplear la palabra, me parece, nacionalista en sí mismo, como insulto, es una cosa muy, muy compleja. Y claro, es una ocasión de intolerancia. Otra vez he tratado de reconstruir cómo se va en dirección de la paranoia, una imagen que he tratado de ofrecer es que, el discurso normal y el sentido común teóricamente están sobre un llano que es llano, Y cuando uno se vuelve paranoico, el llano, se vuelve más y más inclinado, con una inclinación. Y esta inclinación aumenta y hay un punto donde no se vuelve, como decía en el mes de julio del 14, poco a la vez, y después todo dice, bueno, es demasiado tarde. Y todos, incluso los que eran más tolerantes, se vuelven potencialmente paranoicos, porque hay el problema de atacar y se ataca primero. No olvidamos que la idea del ataque preventivo no es una idea solo de la doctrina de Bush de 2003, que se volvió en doctrina nacional, que yo he analizado, porque hay todo un nombre, ahora lo olvidé, porque era el ataque preventivo, pero de alguna manera cada paranoico
individuo incluso, y claro también la política, ¿no? Es un potencial atacante preventivo, ¿no? Porque cuando, a misura cuando me vuelvo poco a poco paranoico, ¿no? Era paranoica monta en mí, yo sé que tú vas a matarme, ¿no? Estás o complotando contra mí, yo sé que tú eres mi peor enemigo. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Estoy a esperar que tú me mates? No, voy a esperar un momento donde no me miras y te mato yo, ¿no? Y todas las teorías, hay incluso la carta, se ha analizado una carta de Hitler a Mussolini para justificar su ataque a Polonia y después a Rusia, ¿no? Siempre se están aprestando nuestros enemigos, tengo que atacar primero. Entonces es un síndrome, sea individual, es que es bastante impactante, no sea colectivo, de las doctrinas políticas más espantosas. Veo que casualmente en la publicidad que ha hecho el Diario de Mallorca de el gran ranking mundial del siglo XX son 8 militares. ¿Ha habido algún paranoico que superara a estos 8 señores? ¿Cuáles son? Pues mire, Mussolini, uh-huh. Hitler, Uh-huh. Franco, Sí. Mao Zedong, Uh-huh. Videla, Castro, Stalin y Pinochet. Y Pinochet. No hay ningún norteamericano aquí. Ningún norteamericano. No, pero sudamericano sí. Ay, malo. No, tengo la tapa de creo la mejor periódico cultural, creo, de América Latina, por lo menos uno que yo he leído. Este libro salió en Argentina, me hicieron una entrevista para Eñe, se llama, el suplemento del diario Clarín de Buenos Aires, y hicieron una tapa con muchísimas caras y había muchísimos norteamericanos, claro, incluso como son argentinos, incluso la señora Thatcher se pusieron a decir. Es curioso. No, esto es un chiste, pero tengo un capítulo específico sobre lo que un muy buen, como se dice, especialista de ciencias políticas norteamericanas de los años 50 y 60, que fue una, como decir, temporada de paranoia, pero también de estos intelectuales abiertos en Estados Unidos, fantástico, ¿no? Se llama Hofstetter, que escribió sobre el estilo paranoico en la política norteamericana. Y yo tengo un análisis, como he vivido en Estados Unidos, como tengo muchísimos amigos, ahora me voy a Estados Unidos para escuchar sobre la edición de lengua inglesa del libro. Decimos, hay uno podría decir raíces culturales, porque la matriz principal de Estados Unidos es puritana, ¿no? Literalmente, ¿y qué significa puro? ¿No? La separación. Y esto me fascina. Yo soy fascinado por América Latina más que por Norteamérica, el mestizaje de América Latina, que es el contrario de puro, ¿no? Es todo otra cosa. Yo he escrito también sobre la identidad masculina. Decimos, el mestizaje es fruto también de la violencia prácticamente, ¿no? Del estupro masivo de las mujeres indígenas, ¿no? Pero decimos, hay algo diferente probablemente en la matriz católica, en la cultura latina, ¿no? Esta tolerancia, el pecado, y después del pecado uno se ensucia y se lava. Hay algo más complejo, ¿no?
que para mí es más psicológico de alguna manera. Otra denominación de la psicología de Jung fue psicología compleja, ¿no? Respetar las diferentes posibilidades. La matriz norteamericana es que la fundaron Estados Unidos los puritanos, ¿no? Es decir, la frontera avanzaba no integrando los nativos, es complejo, claro, eran menos, ¿no? Pero nunca hubo casamiento, hubo hijos no, simplemente se rechazaban los nativos hasta que al fin se construyeron las reservas, se dice, las reservas para los nativos. Y es interesante y no solo casual que en diferentes reconstrucciones históricas de las ideas de Hitler, él no lo escribió porque solo escribió el Mein Kampf, pero en sus discursos dijo que él había tomado la idea de construir muchos lager, ¿no?, de Norteamérica. ¿No? Con las minorías hacemos así como han hecho en Norteamérica, ¿no? Nunca integración, nunca mestizaje, esta era. Entonces la matriz, y tengo la recensión, ha salido un libro de un historiador norteamericano ahora sobre los puntos comunes del nazismo con las ideas racistas norteamericanas ahora, ¿no? Porque entre mucho tiempo en los años 30 hubo también colaboración, ¿no? Hasta que las alianzas internacionales cambiaron las cosas. Entonces, es muy, muy compleja la cosa. Para terminar, señor Stoja, sí. Con este ranking que he marcado del siglo XX con 8 militares, en Estados Unidos podría ser algo, diría yo, paranoico el señor Reagan y el señor Trump. El señor Reagan no me acuerdo, decimos de Trump he leído mucho, me parece interesante y decimos como sigo leyendo cada día el New York Times, creo que tengo muchos que están de acuerdo con esa idea en cada página de la buena prensa americana, sí, seguramente. Gracias. Ese es norteamericano, me parece, ¿no? ¿De cuál país llega usted? ¿De qué país soy? Sí. ¿De qué? De Mallorca, ok. Le estaba pidiendo si no tenía un poco de pronunciación norteamericana. No. Señor profesor, lo curioso es que en la paranoia colectiva, cuando hablamos de movilizaciones de masas o del pueblo, que todo se reduce a veces a un eslogan, por ejemplo en América Yes We Can, en España Sí Podemos, en Francia Charlie Hebdo Je t'aime o Je suis Charlie. Y al final todo esto es propaganda política y eslóganes políticos que movilizan al pueblo. Sí, estoy de acuerdo. Escribo a veces, decimos sobre estas cosas como puede imaginar, mis colegas, mis amigos son bastante, decimos, liberales o que izquierdistas o críticos como son los analistas. Pero, por ejemplo, el Charlie Hebdo para mí fue una cosa demasiado triste, porque el Charlie Hebdo hizo demasiada provocación, ¿no? Sí, acá tienen otro pequeño libro mío de La muerte del próximo. Hay demasiada provocación y hay demasiada impaciencia, ¿no? Y hay, bueno,
pertenezco a la generación de los años 70, decimos, con esta educación crítica, pero soy psicoanalista y veo en estos movimientos críticos demasiadas veces demasiada impaciencia, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando nació, siempre estoy un poco tímido a hablar en otro país que no conozco bastante de algo político, ¿no? La idea, el movimiento, no sé si se volvió en un partido político, de los indignados en España. Bueno, he reconstruido esto, he tratado, discutido, escrito, y no estoy de acuerdo con el término, con la categoría en sí mismo, porque nació, creo, me acuerdo, de una buena motivación, ¿no?, de criticar a veces la falta de tolerancia, la falta de inclusión, pero por favor no con la etiqueta de indignados, ¿no? Si yo la definición de mi estado de alma, de mi posición crítica es de indignación, es decir, que mi diálogo contigo, mi adversario, no se para, porque significa tú no eres digno, ¿no? Esto es la común matriz en español como en italiano. Indignado es demasiado impaciente y radical. Muchísimas de esas cosas. No hay otra solución que la mediación es continua. La política es eso. Sí, hola, agradecerle su estudio y su presencia aquí y que lo haya compartido con nosotros. Y yo quería, no tengo estudios académicos, entonces aprovecho ahora para usarle como profesor, a ver si he entendido bien parte de lo que ha explicado. Para mí, según lo que usted ha explicado, para que se pueda producir un paranoico y una reacción violenta o no deseada hacia la sociedad, hace falta una situación de riesgo que cree un miedo, un peligro, una incertidumbre, y luego hace falta la posibilidad de la intransigencia. Con estas dos cosas se puede construir un paranoico que pueda incendiar una sociedad. Cuando usted nos ha mostrado este gráfico, yo puedo explicar con estos dos conceptos, con estas dos partes de ingredientes para la paranoia, el gráfico, porque si me voy a la parte de abajo que usted ha dicho, pues esto, que no tienen casi población musulmana y sin embargo tienen la percepción de que la hay, me paso a la parte económica y me imagino que esa población están viviendo mucho peor y con más incertidumbre que en Alemania. Entonces eso le hace estar en una tensión que cualquier pequeño añadido que pueda desestabilizar más la sociedad les preocupe. Sí. Bueno, yo quería saber si esto era correcto. Sí, seguramente correcto. Bueno, en situaciones generales de guerra, pero incluso de crisis económicos muy profundas. El éxito del nazismo está muy vinculado a la caída del marco en los años 20, ¿no? Cuando no había una situación económica sin precedentes, ¿no? Una desvaluación total y una incertidumbre que no es solo el crisis económico de ahora de Europa del Este, de Grecia, etcétera, de Italia y de España incluso, pero una inseguridad total de cada día de cada persona, ricos y pobres, ¿no? Se dice a veces, para ilustrar los extremos, que uno se iba, si podía todavía permitirse el restaurante, pero yendo al restaurante uno pagaba antes de comer, porque al final de comer la cuenta no podría haberse disparado otra vez, había una inflación incontrolable, ¿no? Y esto corta el futuro totalmente, corta cada relación. Entonces, sí, un estado de crisis general, que sea nacional o sea una crisis, decimos,
que emociona un grupo bastante sencillo y también limitado, en general, desafortunadamente, otra vez los grupos primitivos. El ejemplo más típico, me parece que hemos hablado de eso hoy, es el caso de los linchamientos y de los pogromes, ¿no? Cuando todos buscan un chivo expiatorio y matan, o por lo menos pegas al chivo expiatorio, y se pueden hacer estudios de estas situaciones. La gente que participa al linchamiento, al pogrom, muchas veces no conoce quién es el chivo, ¿no? La víctima, y no sabe por qué, simplemente participa en el ritual catártico, ¿no? de liberación. Entonces hay muchísimas situaciones, pero lo que otra vez es preocupante es el hecho que se comunica muy fácilmente, ¿no? A nivel horizontal en una situación de inseguridad entre personas, incluso que no se conocen, pero pueden transmitir la emoción. Probablemente el señor ya habló de oxitocina, hoy se miden estas cosas, probablemente hoy se puede medir incluso cómo hay una excitación, ¿no? Que casi sexual, como con la excitocina, en estos estados de agresión, ¿no? Porque uno recupera un sentido para un instante, ¿no? Le parece de tener un sentido lo que haces, y claro que no tiene sentido, es que es particularmente destructivo, ¿no? Buscar al chivo expiatorio, pero lo hacemos porque la necesidad es universal, es un arquetipo, la necesidad de la expulsión del mal. Y ahora termino, para conectarme ahora con esto, el fin de semana pasado he publicado un artículo sobre ese tema en Italia, y tratando de hablar, por favor, ¿no? Bajamos el nivel de paranoia, porque vemos que con Trump no logramos en ninguna parte aumentando la paranoia. Podemos construir muros, pero el problema básico se queda lo de antes que había el muro. Si uno ve decimos el problema del terrorismo y de la inmigración islámica, hay las estadísticas que nos dicen que en el terrorismo aumentó, y es espantoso, estamos creo todos de acuerdo con esto, ¿no? Pero el año pasado, 2016, murieron en Europa menos de 200 personas de terrorismo, ¿no? Y el año antes fue también malo, el 15, con los ataques de París, 200 y pico. Antes estaba más bajo, pero en 2 años 400, no llegó a 400 personas. Tomamos ahora una estadística oficial de todos los científicos de la Unión Europea, ¿cómo se dice? European Environment Agency, ¿no? La agencia europea probablemente del medio ambiente. Nos informa, su último reporte concierne los datos otra vez del 2015, cuántas personas mueren en la Unión Europea cada año a causa de la mala calidad del aire, de los venenos en el aire. ¿Alguien puede decírmelos un número, fantasía? ¿Más que? Sí. Mueren más que 400.000 personas, no 400, y no en 2 años, 400.000 personas murieron en 2015 solo por el particulato. Y con otros venenos se llega a más que 500.000, es decir, 1 promile de la población europea.
¿no? Esto es también el mal, decimos, el mal del aire. Pero para criticar esto no tenemos chivos expiatorios. Señores, somos todos responsables, ¿no? Cada uno de nosotros emplea el coche un poquito más que el necesario, ¿no? O la calefacción o otras cosas un poquito más que el necesario. Yo soy el mal, no el chivo. Esto, ¿no? El problema de la autocrítica que decía, que nos falta siempre. En ese sentido me parece siempre muy interesante hablar con una población de no especialistas, pero simplemente de personas que tienen todavía la cabeza para hacer una comparación, ¿no? Aumentamos, cuando hay el malo, el chivo, siempre nuestra preocupación. Es una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Es decir, momentito, ¿no? El terrorismo es muy malo, pero también la polución es un mal, y aún más grande. Me permito una simplificación, un poco de broma, pero no tanto. ¿Podríamos decir que el éxito político depende del número de personas que eres capaz de volver paranoicas? Del número de personas. No he entendido. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Se vuole lo ripeto in italiano. Potremmo dire con una semplificazione estrema che il successo politico dipende dal numero di persone che sei capace di far diventare paranoiche? Desafortunadamente, en muchos casos, sí, es una frase muy concisa, muy sintética. Desafortunadamente, no es la verdad absoluta, pero en muchos casos, claramente, con Hitler fue así, claramente, y con muchos malos casos fue así, absolutamente. Pero también he estudiado bastante y, como decía, me voy cada año a hacer clases en China. La revolución cultural fue bastante paranoica, ¿no? Fue buscar chivos expiatorios. Esto existe por todas partes, sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. Yo simplemente quería preguntar una cosa muy sencilla. O sea, seguimos en unas sociedades que vivimos a partir de la ley del más fuerte. O sea, antes de la ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Sí, sí. O sea, antes uno se hacía con el poder, pegaba 2 tortas al otro y si le podía, pues se hacía con su terreno o su cosecha. Ahora la ley del más fuerte, pues son las multinacionales, los ricos, los gobiernos a la sombra, que es fácil localizarlos. O sea, grandes farmacéuticas, grandes petroleras, grandes industrias de las armas, son las que nos ponen estos monigotes, que luego son las caras visibles del presidente, y este manda menos en un momento dado que yo. O sea, porque no son más que marionetas y como no sigan el guión que le han escrito, se lo quitan de en medio o se lo cargan si hace falta. Y llegando ahí, a se lo cargan, estas paranoias colectivas. A mí me da la sensación de que hoy por hoy seguimos con la ley del más fuerte y que estamos en manos de psicópatas. O sea, realmente estas paranoias colectivas que nos inducen, este odio que nos meten desde Estados Unidos por intereses hacia los musulmanes, hacia la cultura musulmana, por intereses propios. Cualquier país que no haya querido entrar en el Fondo Monetario Internacional, que es su banco, su recurso para hacerse ricos de manera fraudulenta. Cualquier país que no ha permitido montar bases militares estadounidenses en su territorio. Cualquier país que no ha querido jugar al juego de que ellos les manipulen sus recursos o gestionen sus recursos. Este país, sea el dirigente que sea fruto de unas elecciones o sea fruto de una etnia o lo que sea, este presidente va a ser tildado de terrorista, van a montar una guerra y va a haber disturbios ahí que luego resulta que no eran ni los que más han provocado estos disturbios, no eran ni personas de la nacionalidad ni que no tenían nada que ver con este país, eran simples mercenarios, pagados por psicópatas.
que buscan seguir haciendo caja. O sea, yo me gustaría saber su opinión, una persona que está mucho más documentada que yo en este asunto, para que me explique un poquito esto. Señor, sí, no, tengo una opinión, no sé si es tan importante, no estoy tan pesimista, decimos sí, estoy bastante pesimista, la situación se empeoró, pero bueno, yo tengo una edad, y estoy tratando de dedicar, como decía, mi tercera edad a discutir estas cosas, a ofrecer lo pequeñísimo que se puede, pero el pequeñísimo a veces hace una diferencia, y hay políticos malos, hay una corrupción, pero todavía hay una diferencia entre uno y otro, y por ejemplo en Europa los países escandinavos no hicieron guerras y están administrados con menos, hay corrupción incluso en los países, pero menos. Suiza, que conozco bien, no hizo guerras. Claro, hay problemas como la concentración excesiva de capitales, que claro, entonces la presencia de poderes ocultos, pero decir que los poderes ocultos sean los que controlan todos, un momentito, porque me parece no volvemos nosotros paranoicos, ¿no? Hay mucho, claro que los poderes ocultos están montando, pero no hay solo esto. Por ejemplo, para hacer un ejemplo muy trágico, la situación, la tensión en el Medio Oriente entre Israel y palestinos sigue montando, ¿no? Pero hasta ahora no hubo otra guerra, y hay incluso un señor como el maestro Barenboim, ¿no? Músico que cada año se va y hace música con una orquesta de chicos, parte palestinos y parte israelí, ni tampoco hablan uno la lengua del otro, pero con la música se encuentran y no se pelean, es decir, tengo la idea que hay posibilidades, todo cambia todo el tiempo. Lo que pasa hoy es que todo cambia de manera cada vez más rápida, y esto favorece nuestro sentimiento de inseguridad, ¿no? Es la cara mala del progreso tecnológico también, y entonces creo que tenemos la tendencia a ser más paranoicos, y tenemos más y más, esto sí, medios de comunicación que son, decimos que simplemente para vender su producto dejan los argumentos paranoicos irse, sí. Pero prudencia, ¿no? Incluso me preguntaron a la televisión italiana si Berlusconi era paranoico, etcétera, porque tiene el complejo, ¿no? Que son los jueces de Milán, etcétera, etcétera, que son todos anti-berlusconianos y comunistas y cosas. Me parecía un poquito exagerado. Bueno, vamos a una última pregunta. Buenas tardes, señor Sola. Es una reflexión y una pregunta al mismo tiempo. Parece que cada vez que aparece en lo social la paranoia está vinculada con un ideal de pureza, incluso de madre pura, ¿no? Y de madre inmaculada, para decirlo de otra manera. Y bueno, las reflexiones que acaba de hacer, la situación también en Francia, ya que soy francesa. Para usted, una de las soluciones, ya que la provocación o la posibilidad de estar en espejo con esta violencia paranoica, sería el mestizaje social, cultural y
no sé, esto lo dejaría a los políticos, a los sociólogos. Se dice hoy que el multiculturalismo no tuvo éxito. Creo que nosotros occidentales, europeos y más, claro, intelectuales así, siempre estamos un poquito ingenuos, sí, el multiculturalismo así. No creo que sea una solución, creo que tenemos que aceptarlo y no creo que la solución sea, de todos modos, de simplemente rechazar radicalmente el multiculturalismo diciendo que derrumbó, o diciendo como aquel ministro polaco que dice el verdadero polaco no es cosmopolita, vegetario y ciclista, ¿no? Es decir, no queremos esta gente acá, ¿no? Y esas cosas, nos decimos los más abiertos intelectuales cosmopolitas. Simplemente, no sé, individualmente como persona me quedo del lado de esos, más sí, es difícil, pero como decía, nunca eso fue mi dificultad, incluso en 68. Vous étiez pas né, vous savez qu'est-ce que c'est que era todo demasiado optimista, ¿no? Cambiamos todos, estamos abiertos. No, el ser humano es que es lo que es decir, tiene el problema del mal y desde la perspectiva psicoanalítica, en términos ya no se habla de sombra, no tiene la tendencia a proyectar esta sombra. Esto no se puede evitar. Y entonces tenemos que elaborarlas cada vez y no solo tener educación de eso, ¿no? Me parece, en mi país no he visto eso y he visto mi país que se decía no racista volverse racista simplemente porque es un país normal, que no es ni mejor ni peor. Bueno, de todos modos, seguramente la solución no es crear muros, porque siempre vamos a crear un percurso alrededor del muro, ¿no? Incluso los muros son para países que tienen acceso al mar. Incluso, ¿no? Siempre el muro termina en algún lugar. Bueno, lo dejamos por hoy. Simplemente, agradecer por supuesto al señor Soya y a la presencia de todos ustedes y recordarles simplemente que en la próxima sesión del ciclo Sapere Aude de este mes vendrá el profesor Armando Savignano de Italia, especialista en filosofía española, a hablarnos de qué es filosofía. Las fechas y los horarios serán publicados en breve. Muchísimas gracias por venir. Una cosita más, disculpen, el señor Zoya me informa que si alguno de ustedes quiere una dedicación de su libro, puede hablar con él y se lo firmará. Muchas gracias. Gracias.